En el año del 2007, al iniciar las investigaciones para la realización de esta serie de videoreportajes, nos dimos cuenta de que en la historia de la Revolución Mexicana en San Pedro no solo era interesante indagar sobre la vida que llevó don Francisco I. Madero en la entonces villa de San Pedro de las Colonias. Nos dimos cuenta de que la trayectoria de muchos de sus seguidores era digna de ser rescatada y contada a los sanpetrinos de hoy en día. De ahí surgió la idea de hablar de los seguidores de Madero, que habiendo nacido en otras partes radicaban en San Pedro, y de los que ya habían nacido en San Pedro. Y así surgieron las dos partes del videoreportaje, Los Primeros Maderistas. Pero al estar haciendo las investigaciones historiográficas para este trabajo, fueron surgiendo nombres de más revolucionarios que abrazaron la causa del apóstol de la democracia en este pueblo. Y después de documentar y hablar de personajes como Francisco L. Urquizo, Catarino Benavides, Pedro B. Rodríguez Triana, y de las dos tomas de San Pedro por parte de los revolucionarios, emprendimos la búsqueda de los demás revolucionarios. Lamentablemente, al iniciar la búsqueda de los datos de esos personajes, nos dimos cuenta de que en San Pedro no existe, aún el día de hoy, un archivo que rescate los nombres y hechos de estos sanpetrinos que tomaron parte en alguno de los momentos de la Revolución Mexicana. Para dar con la información de todos estos personajes, tuvimos que viajar a la Ciudad de México para acudir al Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, al Archivo General de la Nación, a la Hemeroteca de la Universidad Autónoma de México y en Saltillo al Archivo Histórico del Congreso del Estado. También debemos hacer notar que al indagar sobre la vida y trayectoria de esos hombres que pelearon en la Revolución, muchos de esos nombres sí aparecían en el Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa con certificación oficial que los reconociera como veteranos de la Revolución, pero algunos, como Petra Herrera, carecen de registro oficial. Lo poco o mucho que se sabe de ellos es por medio de la tradición oral. Solo se tienen, pues, en este y otros casos, solo pruebas testimoniales. Para la realización de este reportaje hemos decidido basarnos en pruebas documentales y tomar en cuenta los testimonios de algunos pobladores de San Pedro que conocieron a los veteranos de la Revolución o que son familiares de los mismos. Nuestra única intención es rescatar a esos sanpetrinos nativos y avecindados del olvido y evitar, de alguna manera, que su nombre se pierdan en las tinieblas de la historia. Sargento primero, Casiano Soto Ramírez. Este revolucionario sanpetrino, según el expediente A-111-109 del Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, nació alrededor del año de 1889, en lo que hoy es el ejido de San Esteban de Abajo, municipio de San Pedro de las Colonias, y según certifica el coronel Braulio Vera, se incorporó como soldado raso a la Revolución Maderista en abril de 1911, bajo las órdenes del general Sixto Ugalde, y tomará parte en los combates de la toma de Parras de la Fuente del 4 de mayo. El 14 de mayo, lucha con las fuerzas revolucionarias para tomar el 15 de mayo la ciudad de Torreón. Durante esos hechos, se dio por cierto la masacre de chinos, de la cual se culpó injustificadamente al general
Benjamín Argumedo. Una vez firmados los tratados de Ciudad Juárez, con los cuales se da por terminada la Revolución Maderista, Casiano Soto se incorpora a las filas irregulares destacamentadas en San Pedro de las Colonias, las cuales eran comandadas por el general Emilio Madero. Permanece con ellas durante 1912 y con esas tropas repele en San Pedro los ataques de los orozquistas, que se rebelaron contra Madero con el plan de la empacadora. Después del cobarde asesinato de don Panchito Madero, Casiano Soto Ramírez se incorpora el 10 de junio de 1913 a las tropas de Tomás Urbina y pelea en la toma de Durango. El 1 de octubre de 1913 combate en Torreón y el 10 de enero de 1914, según su expediente, participa con la División del Norte en la toma de Ojinaga, Chihuahua. Después, bajo las órdenes de Francisco Villa, participa en las 3 grandes batallas de la comarca lagunera. El 26 de marzo en la toma de Gómez Palacio, Durango. El 2 de abril entra a Torreón y el 14 de abril, junto con el Centauro del Norte, entra a la cabecera de su municipio natal, San Pedro de las Colonias. Casiano Soto, según certifica Leonardo Hernández, solicita su baja en julio de 1914, cuando la revolución constitucionalista prácticamente ha triunfado. Después se retiró a la vida privada y posteriormente fue reconocido por la Secretaría de la Defensa como veterano de la Revolución. Este modesto sargento primero fue uno de los muchos sanpetrinos que siguieron el llamado de Madero y sin lugar a dudas es ejemplo de fidelidad a los ideales revolucionarios. Siete leguas el caballo que Villa más estimaba, cuando ya silban los trenes. Fernando Murguía. Este revolucionario, originario de Río Grande, Zacatecas, nació en 1861. Después de la etapa armada de la Revolución Mexicana, se estableció en el Rancho de la Victoria, municipio de San Pedro de las Colonias, y murió en 1939 de oclusión intestinal, el 14 de noviembre de 1939, y según se anotó en la solicitud de pensión presentada por la señora Rosa Díaz, viuda de Murguía, contenida en el expediente D-112-405-M del Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, se incorporó a la Revolución Mexicana en su estado natal el mismo 20 de noviembre de 1910. Siempre perteneció a las tropas comandadas por los villistas. Hoy es tu Francisco Villa, ¿qué dice tu corazón? Según el mencionado expediente, Fernando Murguía inicia como soldado raso de la Revolución y poco a poco asciende grados. Y el 23 de agosto en Santiago Papasquiaro, Durango, recibe el grado máximo que llegó a demostrar, siendo ascendido de teniente coronel a coronel de caballería. Este grado se lo otorgó a nombre del gobierno convencionista el general Petronilo Hernández, jefe de la Brigada Morelos, que fue una de las más importantes de la División del Norte. Después de la Revolución, Fernando Murguía se retira a las actividades agrícolas en la mencionada Ranchería de la Victoria y el 20 de noviembre de 1936 fue escogido para intercambiar con el presidente Lázaro Cárdenas una carabina 33 por un arado. Fernando Murguía fue uno de aquellos revolucionarios que recibió una parcela en el municipio de San Pedro, donde don Lázaro Cárdenas había venido a hacer realidad uno de los postulados del Plan de San Luis, que promulgara don Francisco I. Madero en 1910. Van a Chihuahua a llorar sobre el parral, donde
Leonardo Hernández. Siempre el general, sin un clavel, cual flor ninguna, solo hojas secas que le avienta el vendaval. El capitán primero Leonardo Hernández Sosa formó parte de una familia que estuvo muy ligada al movimiento maderista, ya que varios de sus miembros incluso fueron trabajadores de las haciendas de los Madero en San Pedro de las Colonias. Según cuenta su hija, la profesora Raquel Hernández, su padre sufrió en carne propia las desgracias que acompañan a las guerras, pues su primera esposa fue colgada por los soldados federales que llegaron a la villa de San Pedro buscando a los simpatizantes del maderismo para escarmentarlos por haber cooperado con la revolución que estallara en 1910. Estoy presente, general. Como hemos mencionado, Leonardo no fue el único de los Hernández que tomó parte de la lucha armada. Este es primo de Salomé Hernández Borrego, firmante del Plan de Guadalupe y sobrino de Moisés Hernández, otro sanpetrino que, según señala María de la Luz Hernández, nieta del mayor Salomé, murió en uno de los combates de la Revolución. Según el expediente D 112-3020, que se encuentra en el archivo histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, el capitán primero Leonardo Hernández se incorporó a la revolución como soldado raso el 3 de mayo de 1911, con las tropas del general Gregorio García, quien a su vez estaba bajo las órdenes del general Emilio Madero. Según certifica el teniente José Aguilar Hernández, nuestro personaje tomó parte en los combates que terminaron con la toma de la ciudad de Torreón, Coahuila, el 15 de mayo de 1911, y opera en la comarca lagunera con esas mismas tropas hasta el 21 de septiembre del mismo año de 1911. Leonardo Hernández deja las filas de la revolución, pero vuelve a empuñar las armas después del cobarde asesinato de don Francisco I. Madero y del vicepresidente Pino Suárez. Según certificó el general brigadier Gregorio Núñez Hernández, Leonardo Hernández toma parte el 13 de mayo de 1913 en el combate que se da en la hacienda San Patricio. El 20 de junio pelea en la hacienda de San Carlos y en la hacienda Zaragoza del municipio de Tlahualilo, Durango. El 25 de septiembre de 1913 forma parte de las tropas que atacan al ejército federal del usurpador Victoriano Huerta. En enero de 1914 se incorpora a las tropas del entonces coronel sanpetrino Toribio de los Santos Vázquez, la cual pertenecía a la Brigada Zaragoza de la División del Norte, y con estas tropas combate en la hacienda Sacramento del estado de Durango. Luego pelea valientemente en los combates de la toma de Torreón y posteriormente forma parte de las tropas villistas que toman San Pedro de las Colonias el 14 de abril de 1914. Y posteriormente estas mismas fuerzas atacan a los federales que acampaban en la hacienda El Anhelo, Durango. Yo soy soldado de Pancho Villa. Una vez que triunfa la revolución constitucionalista, Leonardo Hernández se da de baja del ejército revolucionario y se dedica a la agricultura. Su hija, la maestra Raquel Hernández, nos cuenta cómo después del triunfo de la revolución, doña Sara Pérez, viuda de Madero, estuvo en San Pedro y les entregó una modesta compensación económica a Leonardo y Salomé Hernández por haber luchado por la causa que enarbolara don Francisco I. Madero.
Inclusive, Leonardo Hernández, señala su hija Raquel, recibió de parte de la familia Madero unas tierras cercanas al rancho de Chávez. Ya llegó, ya está aquí, Pancho Villa. Leonardo Hernández Sosa y sus familiares, sin lugar a dudas, fueron fieles revolucionarios maderistas, y eso fue reconocido como veterano de la Revolución por la Secretaría de la Defensa Nacional el 8 de marzo de 1945. Daniel Gómez Castro. Revista, el campamento ya se durmió. Al revisar la lista de los exrevolucionarios originarios de nuestro municipio, nos encontramos con el nombre del señor Daniel Gómez Castro, quien, según el expediente de 111-7, diagonal 1213 del Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, fue reconocido como veterano de la Revolución el 28 de marzo de 1943. Este sanpetrino fue certificado como veterano de la Revolución por el general de división Nicolás Fernández, por el coronel Braulio Vera Hernández y por el mayor de caballería Salomé Hernández Borrego, todos veteranos de la Revolución, reconocidos por la Secretaría de la Defensa y por la Legión de Honor de la Revolución Mexicana, quienes señalaron que Daniel Gómez Castro se incorporó a las filas de la Revolución Constitucionalista el 28 de marzo de 1913 con las tropas de la Brigada Durango bajo las órdenes del general Orestes Pereira. Después pelearía en la toma de Durango el 17 de junio de 1913. El 29 de septiembre pelea en la toma de Áviles Durango. El 1 de octubre estuvo en una de las varias tomas de Torreón. En 1914 participa en los combates de la comarca lagunera y está en la toma de Torreón del 2 de abril, encabezada por Francisco Villa y la División del Norte. El 14 de abril de 1914 entra con las tropas de la gloriosa División del Norte a San Pedro. Según se dice en las memorias de Pancho Villa, escritas por Martín Guzmán, con la toma de San Pedro, la revolución logró el control del norte de México, y con ellos se decidió la Revolución Mexicana. En el cerro de la Mora le tocó la mala suerte. El 17 de mayo está en la toma de Paredón y el 23 de junio toma parte en los sangrientos combates de la toma de Zacatecas. Sigue en las filas de la Revolución hasta abril de 1915. Luego se retira a la vida civil. Posteriormente, Daniel Gómez Castro ocupa cargos en la administración pública municipal y estatal. Llegaría a ser electo presidente municipal para el periodo de 1946-1948. Siendo alcalde, le tocaría inaugurar la red de agua potable y drenaje de esta ciudad. Fallece en la ciudad de San Pedro de las Colonias el 4 de marzo de 1969 y es recordado con afecto por todos los que lo conocieron. Muy bien se podía decir que no había otro en el mundo. Luis Fernández García. En el expediente de 112-3058 del Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, se puede leer que el ciudadano Luis Fernández García, nativo de Villagarcía, Nuevo León, avecindado en San Pedro de las Colonias, recibió el 13 de febrero de 1945 la certificación como veterano de la Revolución y se le otorgó por tal hecho la medalla al mérito del primero y segundo periodo de la Revolución Mexicana.
Luis Fernández, según cuenta la historia local, era el presidente municipal de San Pedro de las Colonias en el año de 1936, cuando el general Lázaro Cárdenas vino a San Pedro a llevar a cabo uno de los actos de justicia social más importantes de la historia, no solo de México, sino de toda la historia universal. El reparto agrario del 36 dio cumplimiento a uno de los postulados del Plan de San Luis, que enarbolara don Francisco I. Madero al iniciar su revolución a la cual Luis Fernández, según su certificado de veterano, se incorporó como parte del cuerpo auxiliar de voluntarios el 15 de abril de 1911. El teniente de caballería José Aguilar Hernández, veterano de la Revolución, dice que Luis Fernández tomó parte en los combates de la toma de Parras de la Fuente en mayo de 1911 y que también formó parte de las tropas que atacan y toman Torreón, Coahuila, el 15 de mayo de 1911. Durante el resto de 1911 y durante 1912 forma parte del Estado Mayor del general Emilio Madero y forma parte de las tropas que combate a los rebeldes orozquistas, las cuales, al mando de Benjamín Argumedo, atacaron, según dice Tomás Méndez Castro, el 17 de abril de 1912. De ver tanto soldado americano que Pancho Villa en los postes descolgó. Pues que pensaban estos americanos que combatir era un baile. El coronel Méndez Castro dice en la certificación del expediente que Luis Fernández combate a las tropas de Benjamín Argumedo de nuevo en Las Delicias el 20 de julio de 1912, el 23 de julio en Charcos de Riza, el 10 de agosto en Raimundo, Coahuila, el 23 de septiembre en Cañón de los Bueyes, Durango, el 20 de octubre en La Ventana, Coahuila, y combate de nuevo a los orozquistas en San Bartolo, Durango. Sobre su participación en la llamada segunda etapa de la Revolución Mexicana, certifica su participación el mayor de caballería Salomé Hernández, quien dice que Luis Fernández se incorporó al cuerpo de voluntarios regionales de Coahuila, que comandaba el entonces mayor Cesario Castro y que toma parte en muchos de los combates de esos días, tanto en Coahuila como Nuevo León y Tamaulipas. Nuestra bandera en su mano flotará. Pancho Villa ya no anda a caballo, y ni su gente tampoco andará. Pancho Villa es dueño de aeroplano y desde arriba le dice goodbye. Según Salomé Hernández, firmante del Plan de Guadalupe, Luis Fernández estuvo en el ataque a Saltillo el 23 y 24 de marzo de 1903, el 26 de abril en Cerralbo, Nuevo León, el 29 de abril en Lajas, Nuevo León, el 2 de mayo en General Terán, el 16 de mayo en Reynosa, Tamaulipas, el 3 y 4 de junio en la toma de Matamoros, Tamaulipas, el 16 y 18 de noviembre en la toma de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Después, dice Salomé Hernández, el teniente coronel fue llamado a Escalón, Chihuahua, a cumplir una comisión de las armas y después formó parte de la Brigada Zaragoza,
que participó en la toma de San Pedro en abril de 1914. De estos hechos da fe también el coronel Tomás Méndez Castro, quien asegura que también Luis Fernández había tomado parte en un combate en la hacienda de San Antonio Gurza y en la toma de Torreón el 2 de abril, para después participar en la toma de San Pedro. El 16 de abril, señala Méndez Castro, combate a los federales que huían de San Pedro y luego participa en la toma de Paredón, y una vez que triunfó la revolución constitucionalista, Luis Fernández se retiró de las armas en septiembre de 1914 para dedicarse a la agricultura.